Nunca pensé que algo tan absurdo, tan grotesco, tan estúpidamente viral dentro de la Deep Web pudiera marcarme de por vida. Esa parte del Internet donde reina lo prohibido, lo crudo, lo distorsionado, y a veces, lo inesperadamente útil. Fue una noche común. Estaba aburrido, como muchos, y me puse a navegar por algunos foros ocultos. No buscaba nada en particular, solo ese tipo de distracción que uno encuentra cuando todo lo demás en la red superficial deja de sorprender. Dentro de uno de esos subforos en la Deep Web, me topé con un hilo titulado Autoexploración masculina, el tutorial que los médicos no quieren que veas. El título me hizo reír. Pensé que era otro sketch bizarro, de esos que rozan lo ofensivo, lo absurdo y lo escatológico. Le di clic. No debería haberlo hecho. O quizás sí. El video no tenía más de 3 minutos. Era una parodia. Un tipo con bata médica manchada de ketchup hablaba con acento ridículo mientras manipulaba objetos quirúrgicos de juguete. Simulaba un examen testicular mientras soltaba frases como «revísate o revienta» y «lo que no palpes te mata». En cualquier otro contexto, habría cerrado la pestaña y seguido con mi noche. Pero hubo algo que me hizo detenerme. Quizás el tono con el que lo decía, o quizá esa frase al final del video. Si sientes algo raro, no lo ignores. A veces, hasta los idiotas tienen razón. Fue tan contradictorio que me quedé pensando. No sé si fue por sugestión o simple curiosidad, pero esa noche, en la ducha, decidí hacer lo que el tipo en el video decía. Me revisé. Al principio, nada. Pero cuando pasé los dedos por el lado derecho, sentí una pequeña bolita, dura, del tamaño de una lenteja, que antes juraría no estaba ahí. Me detuve. Toqué de nuevo. Seguía ahí. No dolía, pero estaba. Pasé el resto de la noche buscando en la misma Deep Web. Intentaba entender si aquello era normal, si era parte de alguna condición, o si todo esto era solo un efecto placebo. Encontré decenas de hilos, algunos serios, otros delirantes. Unos decían que era un signo claro de cáncer testicular. Otros hablaban de quistes benignos, de inflamaciones, de consecuencias por usar ropa interior apretada. Entre toda esa basura informativa, lo único en lo que coincidían era en lo mismo. Si algo no parece normal, no lo ignores. Al día siguiente, con cierta vergüenza, pedí una cita médica. El doctor me revisó y su expresión cambió. Me mandó de inmediato a hacerme una ecografía, luego una resonancia. En menos de una semana tenía la cita con un urólogo oncológico. El diagnóstico fue concreto: masa testicular sospechosa, probablemente maligna. Hay que extirparlo, me dijo, lo antes posible. No supe cómo reaccionar. Tenía 24 años. Nunca había tenido un problema médico serio. Mi historial era limpio. Y ahora de pronto, me hablaban de perder un testículo por algo que me enteré gracias a un sketch ridículo sacado de un foro infecto de la Deep Web. La cirugía fue rápida. Anestesia general, hospitalización de un día. Al despertar, el médico me dijo que todo había salido bien. Me sentí vacío. Literalmente. No por el testículo, sino por el torbellino emocional que se había desatado desde el momento en que di clic en ese video. Semanas después, el análisis confirmó lo que temía. Era cáncer en etapa inicial. Había sido removido a tiempo. Ni siquiera necesitaría quimioterapia, solo monitoreo regular. De pronto, aquel contenido grotesco dejó de parecer tan inútil. La Deep Web, con su mar de perversiones, conspiraciones y basura, me había entregado algo valioso. Un recordatorio de que incluso en lo más oscuro puede haber destellos de verdad. Pero eso no lo hizo menos traumático. Porque nadie te prepara para ver tu cuerpo modificado, para enfrentarte al espejo y notar la ausencia, para convivir con la idea de que estuviste cerca de algo irreversible. Todo por una maldita broma. Lo peor es que intenté volver a encontrar el video, para denunciarlo, para compartirlo, para entender si era real o si solo fue un montaje con consecuencias. Pero ya no estaba. El hilo había sido eliminado. Las copias del video, borradas, como si nunca hubiera existido.
Nadie más parecía recordarlo. Incluso el usuario que lo subió tenía un nombre genérico, sin historial, sin publicaciones previas. Lo busqué durante semanas. Consulté en otros foros de la Deep Web, entré en chats cerrados, hice preguntas incómodas. Algunos se burlaron. Otros simplemente ignoraron mi mensaje. Uno, solo uno, me respondió: no estás solo, hay más videos como ese, algunos salvan vidas, otros las arruinan. Desde entonces no he dejado de pensar en la posibilidad de que no fuera un simple sketch. ¿Y si era una campaña oculta? ¿Y si alguien, detrás de toda esa fachada de humor grotesco, realmente quería alertar a la gente? ¿O acaso era un experimento social? ¿Una manera de ver cuántos lo tomarían en serio? ¿O solo fue una coincidencia? ¿Un chiste cruel con un efecto colateral inesperado? Lo cierto es que desde entonces mi relación con la Deep Web cambió. Ya no la veo solo como un pozo oscuro del Internet, sino como un lugar donde, a veces, el caos tiene una lógica perversa. Donde una mala decisión puede arruinar tu vida, o salvarla. Pasaron los meses. Volví a trabajar. Me adapté a la nueva rutina médica. Análisis de sangre cada 3 meses, tomografías cada 6. Aprendí a bromear con mi condición. Incluso llegué a contarle a algunos amigos lo que me había pasado, aunque omitía el detalle de la Deep Web. Era más fácil decir que lo descubrí por accidente, por precaución personal. ¿Cómo explicarles que fue un video burlesco en un rincón oscuro del Internet el que me alertó? Pero por dentro, algo no se cerraba. No era solo la cicatriz física, era la pregunta constante: ¿por qué yo? ¿Por qué ese video? ¿Por qué justo en ese momento? Un día, impulsado por esa necesidad de entender, decidí volver al punto de origen. Ingresé de nuevo a la Deep Web, esta vez no por morbo ni por aburrimiento, sino por búsqueda. Busqué el mismo foro con una VPN reforzada en un sistema limpio. Me adentré más. Encontré hilos similares, otros videos con títulos casi idénticos. Algunos eran falsos, otros eran repugnantes. Pero había un patrón. Muchos terminaban con frases ambiguas como «tómate esto en serio», o a veces «las risas salvan vidas». En uno de los hilos, un comentario me detuvo. Un usuario anónimo escribió: «Ya van 3 que escriben diciendo que se salvaron gracias a esto. Tal vez no era tan idiota la idea». Eso me sacudió. No estaba solo. No había sido un accidente aislado. Era como si alguien o un grupo hubiera decidido disfrazar mensajes importantes bajo el velo del absurdo. En medio de la cloaca que es la Deep Web, existía una corriente de usuarios que usaban el humor grotesco como vehículo para algo más. Un sistema de alerta encubierto, satírico, pero efectivo. Decidí escribir. Compartí mi historia con todos los detalles, sin vergüenza, sin escudos. Había que hacerlo. Si a mí me salvó, tal vez podía salvar a otro. Lo publiqué bajo un título provocador: «Perdí un testículo gracias a la Deep Web, y te diré por qué fue lo mejor que me pasó». No esperaba nada, pero una semana después mi bandeja se llenó de mensajes. Algunos me agradecían por compartirlo, otros contaban historias similares, e incluso hubo quien me confesó haber visto el mismo video, pero no haberse atrevido a revisarse, y que ahora lo haría. Y entonces lo entendí. Lo que empezó como una broma macabra terminó siendo una red de advertencias. La Deep Web, por enfermiza que sea, también es espejo de la realidad, y a veces lo que se oculta detrás del ridículo es más valioso que lo que se muestra con solemnidad. Sí, perdí un testículo, pero gané otra oportunidad, ganó mi vida, y aunque no puedo evitar estremecerme cada vez que escucho la palabra tutorial o veo algún video en esos foros oscuros, ya no siento solo miedo o repulsión, siento respeto, por el caos, por lo impredecible, y por esa versión distorsionada del Internet donde, irónicamente, una broma estúpida terminó siendo el grito de alerta más importante de mi existencia. Porque a veces, lo que parece una trampa, es una señal disfrazada. Y la Deep Web, en su locura, me lo gritó con risas. Todo comenzó con una sensación. Pequeña, incómoda, difícil de explicar, como si los ojos de alguien estuvieran fijos en su nuca cada vez que caminaba del baño al cuarto, como si el silencio en su apartamento no fuera real, sino un disfraz de algo que respiraba muy despacio. Y ella, Clara, no era una persona paranoica. Vivía sola, sí, pero era de rutinas firmes, racional,
incrédula ante las conspiraciones digitales, hasta que los detalles comenzaron a volverse imposibles de ignorar. Primero fue la notificación de su proveedor de Internet, consumo anómalo de datos. Según el informe, había picos de transferencia durante las noches, entre las 2 y las 5 de la mañana, cuando ella dormía profundamente. Pero Clara no hacía transmisiones, no tenía cámaras de seguridad y vivía con las contraseñas cambiadas cada mes. Lo descartó. Pensó que era un error, tal vez una actualización automática. Pero algo no cerraba. Cada mañana se despertaba con el presentimiento de que alguien había estado ahí. Una madrugada, después de una pesadilla particularmente vívida, se levantó empapada en sudor. Tomó su celular, fue a la aplicación de su router y revisó los dispositivos conectados. Había uno que no reconocía, un ID en hexadecimal, como si alguien hubiera enmascarado su presencia. Lo bloqueó de inmediato, pero al día siguiente volvió a aparecer. Fue entonces cuando decidió investigar más a fondo. No con un técnico, no con la policía, sino con una amiga de la universidad, Lila, una vieja compañera de informática que solía bromear con haber sido parte de comunidades alternativas en Internet. Cuando Clara le explicó todo, Lila se puso seria. Le pidió acceso remoto a su red. En menos de una hora, le mandó un mensaje crudo y directo. Clara, tienes que hablar conmigo en persona y no uses más tu computadora. Se encontraron en un café de las afueras. Lila le mostró su laptop. Había accedido a un dominio oculto de la Deep Web, un sitio alojado en un servidor .onion especializado en transmisiones privadas. El portal, con estética tosca y una interfaz rudimentaria, mostraba una lista de habitaciones, algunas con nombres genéricos, otras con descripciones más precisas. Rubia en cocina, dormitorio de estudiante 3A, bañera 47 oeste. Entre ellas había una marcada como nueva adquisición, pasillo lateral. Lila hizo clic, la imagen era en blanco y negro, pero Clara reconoció de inmediato el ángulo, era su sala, su maldito sillón, su lámpara torcida, su cuerpo pasando por allí envuelto en una toalla. Clara casi vomita. ¿Cómo demonios? Lila le explicó que no era la primera vez que veía algo así. Algunas personas en la Deep Web se dedicaban exclusivamente a esto. Voyeristas extremos, hackers que intervenían cámaras y, en casos aún más graves, instalaban físicamente dispositivos en viviendas de mujeres que seleccionaban como interesantes. Usualmente vivían cerca, observaban, esperaban y luego se infiltraban en los espacios cuando las víctimas estaban fuera o dormidas. Dejaban cámaras ocultas en detectores de humo, enchufes falsos, incluso en cabezales de tornillos modificados. Y lo peor, la señal no iba a la nube ni a una aplicación. Iba directamente a un servidor cifrado, donde cientos, quizá miles, de personas veían todo, en tiempo real, como si fuese un maldito show. La cámara en casa de Clara transmitía en vivo, y la dirección IP estaba enmascarada. Pero eso no era todo. En una esquina del sitio, alguien había comentado: la de la Callejón, buen perfil, podemos hacer una oferta. No era solo morbo, era tráfico. Había etiquetas junto a su imagen. Activa. No sospecha. Reacciona bien al estrés. Lila no supo qué decirle. Solo le advirtió que desconectara todo de inmediato. No usara Wi-Fi. No encendiera luces inteligentes. Que revisara cada rincón de su casa buscando algo inusual. Una cámara, un lente, una luz diminuta. Y que si encontraba algo, no lo tocara. Clara regresó a su apartamento con el estómago revuelto. Caminó lentamente. Cada mueble se sentía extraño, como si no fuera suyo, como si alguien más lo hubiera dispuesto. Comenzó a revisar los enchufes, el baño, la cocina, y entonces lo vio. Un pequeño punto negro, del tamaño de una cabeza de alfiler, incrustado justo en el marco del espejo del pasillo. El corazón le estalló en el pecho, lloró, gritó, y luego, con los dedos temblando, cortó la electricidad. Desconectó el router, rompió su celular, desatornilló el espejo, y sí, detrás había un pequeño dispositivo, delgado como una tarjeta SD, pegado con cinta doble cara, con una antena en miniatura que había estado emitiendo quién sabe cuánto tiempo. No llamó a la policía. Ya lo había hecho una vez, semanas antes, cuando pensaba que alguien la estaba siguiendo. Le dijeron que no podían hacer nada sin pruebas, que quizás era ansiedad, que tal vez debería bajarle al internet. Esta vez no iba a arriesgarse a que la trataran como loca.
Se fue. Tomó un par de mudas de ropa, dinero en efectivo y su pasaporte. Se hospedó en un hotel donde el Wi-Fi era opcional. Le pidió a Lila que apagara todo en su apartamento. Y no volvió. Por días, no durmió. Se sentaba en la habitación con una navaja en la mano, esperando escuchar pasos que no llegaban. Y sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, revivía los videos que vio. Los comentarios. La etiqueta nueva adquisición. El chat en vivo con espectadores opinando sobre su cuerpo, su ropa, sus rutinas. Nunca imaginó que existiría algo así, que su intimidad pudiera ser explotada de forma tan brutal y compartida en los rincones invisibles de la Deep Web como si fuera contenido de entretenimiento. Y lo peor era la comunidad. Los mensajes no eran aleatorios. Había usuarios frecuentes, avatares repetidos. Uno en particular, con el alias El Callejonero, parecía tener especial interés en ella. Comentaba con regularidad, subía timestamps, recomendaba ángulos, hablaba de su gato, de su café preferido. Detalles tan íntimos que era evidente que no solo la veía por la cámara, la conocía. Ahí fue cuando entendió que el problema no era solo el lente escondido, el problema era él, el voyerista, el que había elegido su apartamento, el que había invadido su espacio físico y digital, y lo había hecho sin que ella notara nada. Podía ser su vecino, su repartidor, el tipo del callejón trasero que siempre fumaba sin mirar a nadie. Clara no podía regresar a su antigua vida. El apartamento que una vez fue su refugio, ahora era una escena del crimen sin perpetrador. Pero más que eso, era un espejo roto de confianza. No podía caminar sola sin voltear a cada instante. No podía usar su laptop sin cubrir la cámara. Cada ruido la alteraba. Cada sombra la paralizaba. Y lo peor era saber que, mientras ella intentaba reconstruirse, su imagen seguía flotando en algún rincón del internet invisible. Durante semanas se mantuvo en silencio, moviéndose de hotel en hotel. Cambiaba de habitación cada 3 días. Llevaba un celular desechable y evitaba cualquier tipo de conexión digital. Lila la ayudaba a rastrear la red, a monitorear si las transmisiones seguían activas. Pero el sitio en la Deep Web parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera existido. Solo quedaban capturas de pantalla, fragmentos de código y una URL.onion que ahora devolvía un error 503. Eso, sin embargo, no era un alivio, era un problema más. Porque para quienes conocen la Deep Web, la caída de un sitio no significa su fin, significa que se mudó. Cambió de servidor, cambió de nombre, cambió de rostro. Un día, en una madrugada cualquiera, el celular de Clara vibró. Era un número desconocido. Al contestar, solo escuchó una respiración, lenta, seca, una pausa, y luego una voz rasposa susurró: ¿Extrañas tu casa, Clara? Colgó de inmediato. Lila intentó rastrear la llamada, pero no hubo suerte. Número enmascarado, rebotado en servidores anónimos, posiblemente a través de un software VoIP alojado en la Deep Web. Fue entonces cuando decidieron tomar medidas más drásticas. Clara desapareció, se borró del mapa. Con ayuda de una red de activistas digitales que Lila conocía, consiguió un cambio de identidad parcial, apoyo legal y un nuevo lugar donde vivir. Esta vez sin dispositivos inteligentes, sin conexión a internet, sin redes sociales. Le dijeron que era como volver a los años 90, pero que era el único camino seguro. Clara lo aceptó. Era eso, o vivir con la paranoia de ser vista, cada segundo, por ojos sin rostro. Aún así, la pesadilla no terminó. Meses después, mientras caminaba por un mercado local en su nueva ciudad, algo la detuvo. Un mural urbano en una pared agrietada, un collage de imágenes pixeladas, estilo glitch, y entre ellas, una figura familiar, su silueta, desnuda, borrosa, pero inconfundible, pegada con cinta adhesiva como un trofeo. Abajo, un mensaje escrito con plumón negro: El callejón no olvida. Clara tembló. Miró a su alrededor. Nadie parecía notar la imagen. Nadie parecía entender su significado. Pero para ella fue claro, no estaba a salvo, no aún, tal vez nunca. Esa noche volvió a Lila. Le pidió que intentara entrar nuevamente al portal. Lila se negó al principio, pero Clara insistió. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar si seguía viva digitalmente. Después de varias horas navegando entre capas cifradas de la Deep Web, accedieron a un nuevo sitio. Un clon del anterior,
diferente en estética, pero igual en propósito. Y ahí, en una lista de canales activos, lo encontraron. /live/callejonera clon, era ella. O al menos lo que quedaba de sus grabaciones pasadas. Lo habían recodificado, lo habían editado, pero era su cuerpo, su voz, su risa, y lo más aterrador, una nueva sección titulada Reencuentro en Progreso. Había foros con usuarios votando por el día y lugar ideales para volver a tener contacto con la adquisición. Coordinaban entre ellos, proponían estrategias, jugaban con mapas y horarios, como si se tratara de un juego de caza. Clara entró en shock. Comprendió que no bastaba con esconderse, no bastaba con huir. Su privacidad había sido convertida en contenido, su cuerpo en mercancía, su vida en espectáculo. Todo gracias a un sistema de impunidad donde la Deep Web servía como refugio para criminales invisibles. Y entonces tomó una decisión: no más huir, no más miedo. Si ellos podían rastrear, ella también. Con la ayuda de Lila y un grupo clandestino de justicieros digitales, Clara comenzó su contraataque. Aprendió sobre rastreo de metadatos, vulnerabilidades de servidores .onion y protocolos de infiltración. Su objetivo no era recuperar sus videos, porque eso ya era imposible. Su objetivo era identificar al voyerista, al que la eligió, al que instaló la cámara, al que la marcó. Pasaron semanas de cacería digital. Filtraron bases de datos, cruzaron logs y usaron honeypots para atraer al administrador del sitio. Y finalmente, lo lograron. Una dirección física, una ubicación, un nombre. Clara fue hasta allí, lo vio. Era un hombre común, aspecto gris, sonrisa opaca, un tipo de oficina que nadie notaría. Vivía a pocas calles de su antiguo apartamento, pero no lo confrontó, solo lo observó. Como él lo hizo, lo siguió, lo documentó. Y cuando tuvo todo lo necesario, envió el paquete completo a un nodo de filtradores activistas en Europa, expertos en exponer criminales digitales, y luego desapareció de nuevo. Esta vez, para siempre. Semanas después, el sitio fue dado de baja. El administrador fue detenido en un operativo internacional, y aunque no se le imputaron todos los cargos, porque la mayoría de las víctimas jamás supieron que fueron filmadas, Clara supo que al menos una parte del infierno había terminado. Hoy vive con otro nombre, en otro país. No tiene teléfono inteligente, no tiene redes, no tiene fotos públicas. Pero de vez en cuando enciende la luz de su sala y ve una sombra moverse en el reflejo de la ventana, se pregunta si es real, o solo un eco. Porque aunque logró borrar a su depredador, la Deep Web sigue ahí. Y en algún rincón de ese mundo oculto aún hay pantallas encendidas, esperando a su próxima adquisición. Todo comenzó con una notificación, una vibración tenue en el celular, un nuevo mensaje de un perfil desconocido. Al principio no pareció gran cosa. Después de todo, en Tinder siempre hay extraños intentando iniciar una conversación. Pero algo en ese primer mensaje desentonaba. No era un saludo coqueto ni una frase de rompehielos. Era una afirmación directa. Te vi en una plataforma privada, eres más hermosa en persona. Ella lo ignoró, lo bloqueó, lo borró. Pensó que era un error, un loco más entre tantos. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Horas después, su cuenta de Instagram recibió una solicitud de seguimiento con el mismo nombre, Axel. Su perfil parecía normal. Fotos en blanco y negro, frases filosóficas, una selfie borrosa, pero no lo aceptó. Luego llegó el primer correo electrónico, enviado desde una dirección encriptada, con un nombre irreconocible y un mensaje perturbador. Sé dónde trabajas. Te ves bien con el uniforme blanco. ¿A qué hora sales mañana? Fue ahí cuando el miedo se instaló. Alguien estaba observándola. Alguien que no solo había visto su cara, sino que sabía sus horarios, su ubicación y detalles que jamás había publicado en ninguna red. Comenzó a revisar cada cuenta, cada ajuste de privacidad, cada conexión. Nada parecía comprometido. Su Tinder estaba cerrado, sus redes eran privadas y no había aceptado nuevos contactos en semanas. ¿Cómo entonces? La respuesta llegó en forma de un mensaje anónimo en un foro de seguridad digital. Tu imagen fue vista en un dump de la Deep Web. Revisa el nodo Black Tinder X. Ella no sabía nada de eso.
ni de nodos ocultos, ni de redes anónimas. Pero el nombre Deep Web la dejó helada. Empezó a investigar. Descubrió que Black Tinderex era un servidor privado dentro de la Deep Web, un mercado de imágenes robadas, conversaciones filtradas y perfiles clonados. La mayoría de los perfiles eran de mujeres como ella. Pagó a un experto para acceder. Lo que encontró era aterrador. Su foto, la misma que usaba en Tinder, aparecía en una carpeta llamada New York Private Dump, Confirmed Active. Su nombre estaba mal escrito, pero su ciudad, su edad y hasta una breve descripción de su trabajo coincidían. Alguien había copiado su identidad. Alguien la había colocado en un catálogo de objetivos. Y ese alguien se hacía llamar Axel. La Deep Web era un mundo sin reglas. No era solo lo que los rumores decían. Era real. Era un ecosistema paralelo donde predadores digitales acechaban a víctimas como ella desde las sombras. Axel no era una coincidencia. Era un usuario frecuente. En los foros lo llamaban el amante de los clones. Tenía más de 20 perfiles distribuidos en distintos servidores ocultos. Era meticuloso. Era paciente. Y sobre todo, era reincidente. Lo más escalofriante fue descubrir que ya había sido arrestado antes. En 2019, bajo otro nombre, fue condenado por acoso digital y almacenamiento de pornografía infantil. Cumplió solo 3 años. Luego desapareció. Pero los rastros digitales nunca mueren. Un analista de ciberseguridad que colaboró con ella identificó su estilo, su lenguaje, su forma de actuar. Era él. No había duda. Axel había vuelto. Y esta vez la había elegido a ella. Comenzaron las apariciones físicas. Una noche, al salir del trabajo, lo vio en la estación de tren. No la miró. Solo caminó a su lado. Otra vez, lo encontró sentado en una banca frente a su edificio. Fingía estar leyendo un libro. En otra ocasión, lo vio en la fila de una cafetería. No llevaba celular. No pagó nada. Solo estaba allí. Ella fue a la policía. Mostró los correos, las capturas, los nombres. Pero todo era etéreo. Las IP venían de la red Tor. No había prueba de agresión física, solo indicios, rastros, sospechas. Le recomendaron cambiar de teléfono. Cambió de número, cambió de ruta al trabajo, cambió su forma de vivir, pero no fue suficiente. Una madrugada, despertó con una llamada de número desconocido. No contestó. Segundos después, un mensaje de voz. Tus cortinas blancas dejan pasar la luz cuando te bañas. ¿Siempre usas esa toalla azul? Llamó a emergencias. Patrullas inspeccionaron la zona, pero no encontraron a nadie. Solo una colilla de cigarro en el porche y una pequeña cámara espía pegada al medidor de gas. Nadie la protegía. La Deep Web lo hacía intocable, y cada intento de denunciarlo parecía una batalla contra un fantasma. Volvió a consultar a expertos. Un investigador de delitos cibernéticos le explicó que Axel operaba desde redes superpuestas, usando servidores proxy, VPNs encadenadas y dispositivos esclavos. Estaba conectado desde distintos países a la vez. Incluso cuando lograban rastrear su señal, parecía multiplicarse. Era como un virus, un enjambre. Uno de los foros más activos en la Deep Web, llamado Stalker Ground, tenía un hilo dedicado a él. Un usuario describía su modus operandi. Buscaba mujeres reales, robaba sus fotos, las subía a directorios ocultos, ofrecía paquetes de información a cambio de criptomonedas. Doxeaba sus redes, creaba perfiles falsos, iniciaba conversaciones para obtener más datos. Y cuando perdía contacto, comenzaba el seguimiento físico. Ella estaba en uno de esos hilos. Alguien publicó un reporte de actividad con sus movimientos diarios, acompañado de fotos que claramente habían sido tomadas con un lente de larga distancia. Uno de los comentarios decía: confirmada, excelente objetivo. Axel tiene buen gusto. Sintió que su mundo se colapsaba. Cambió de ciudad. Consiguió un nuevo trabajo. Pero incluso allí, alguien la reconoció. No por su nombre, por su imagen. ¿Tú eres la chica del video de seguridad de Axel?, le preguntaron en voz baja. Video, seguridad, Axel. Esa combinación de palabras le robó el aliento. ¿Un video? El nuevo compañero le mostró un enlace en un foro privado de la Deep Web. Era un montaje, clips de cámaras ocultas, compilaciones de ella caminando por la calle, entrando a su edificio, comprando en la farmacia.
narrado por una voz distorsionada que describía sus hábitos, sus gustos, sus horarios. Una especie de reality show del acecho. Y al final del video, una frase en letras rojas: "Coming soon, interacción física". Era una cuenta regresiva. El video tenía fecha. Una cuenta regresiva que terminaba en 3 días. Ella ya no dormía, no comía, no confiaba, ni en vecinos, ni en colegas, ni en la policía. Las autoridades decían que estaban reuniendo elementos, pero los días pasaban y la cuenta regresiva avanzaba. Solo quedaba una opción: enfrentarlo en su propio terreno. Contactó a una ex agente de ciberinteligencia retirada, ahora consultora privada. Le contó todo. Le mostró los videos, los enlaces, los mensajes. La mujer fue tajante. Si esperas que el sistema lo detenga, no va a pasar. Pero si quieres sacarlo de la Deep Web, yo puedo ayudarte. Eso sí, una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Lo primero fue infiltrarse en la red, crear una nueva identidad digital. Una falsa víctima, un anzuelo, un perfil con las características que Axel solía buscar. Fotos falsas, rutinas inventadas, pero lo suficientemente creíbles para llamar su atención. La consultora replicó el patrón exacto. Colocó las imágenes en un directorio llamado Private Supply 88, frecuentado por los usuarios del nodo Stalker Ground. En menos de 36 horas, Axel picó. El mensaje llegó como siempre: "Te vi en una plataforma privada. Me gustaría conocerte". Solo que esta vez no hablaba con una víctima. Hablaba con una trampa. Durante 3 días fingieron una conversación seductora. Compartieron ubicaciones falsas, detalles falsos, rutinas falsas. Mientras tanto, el equipo técnico de la consultora registraba cada movimiento, cada paquete de datos, cada protocolo. Axel cometió su primer error. Accedió desde un punto que no estaba suficientemente cubierto. Una vulnerabilidad mínima en la cadena de VPNs reveló un nodo intermedio alojado en Moldavia. Desde allí, consiguieron acceso a una dirección MAC en Ucrania. Y desde Ucrania, lo rastrearon hasta un servidor privado alojado en Alemania. Usaba un sistema de rebote militar, pero ya no importaba. El malware que le habían inyectado en uno de los links había activado la cámara y el micrófono del dispositivo. Por primera vez, Axel tenía rostro. Era joven, 20 y tantos, mirada vacía, ropa oscura. Frente al monitor, una figura inmóvil, concentrada, con decenas de pantallas mostrando perfiles de mujeres. Algunas menores, algunas en ropa interior. Una de ellas, ella, había sido él, todo el tiempo. Pero ahora ya no era un fantasma. Tenía dirección, tenía rostro, y lo más importante, tenía un error. Con toda la evidencia reunida, la consultora contactó con un grupo internacional especializado en delitos digitales transfronterizos. No se trataba de una comisaría de barrio. Se trataba de la Interpol, cuya unidad de crímenes cibernéticos llevaba años tratando de desmantelar redes como las que Axel frecuentaba. El 17 de junio de 2025, una operación simultánea fue ejecutada en 3 países. Axel fue capturado en un departamento en Berlín. En el lugar encontraron múltiples discos duros, documentos falsos, pasaportes de otras identidades y un servidor local con miles de archivos de vigilancia ilegal. Su red estaba conectada a más de 40 sitios ocultos en la Deep Web. Su historial incluía más de 30 víctimas en 6 países. Ella fue notificada con una llamada. "Lo tenemos, está detenido, no saldrá de prisión". Pero eso no fue lo que la hizo llorar. Lo que la quebró fue ver su cara, real, sin filtros, en una pantalla. El monstruo tenía rostro, y ese rostro no parecía el de un psicópata cinematográfico. Number era un tipo común. Podría haber sido su vecino, su colega, su barista. Y eso era lo peor de todo. Axel no era único. La Deep Web estaba llena de ellos, solo que él había caído. Y con él, parte del sistema que lo protegía. El juicio fue mediático. El caso sirvió para evidenciar las grietas legales en torno al acoso digital y el acecho a través de la Deep Web. Muchos se sorprendieron al ver cómo un depredador podía camuflarse tan bien en la sociedad moderna. Pero para ella, el veredicto no fue justicia. Fue solo una pausa, porque el trauma no se borra con una condena. Cambió de país, cambió de nombre, asistió a terapia, pero cada vez que abría una red social, cada vez que subía una foto, cada vez que alguien le daba like, una parte de ella temblaba, porque sabía que detrás de cada avatar podía haber otro Axel, otro cazador,
otro monstruo invisible. Aún así, un día decidió hablar. Dio una entrevista anónima, con la voz distorsionada, contando su historia. Explicó cómo había sido rastreada, manipulada, observada. Cómo la Deep Web no era solo un mito. Era una amenaza latente. Un agujero digital donde la oscuridad tenía reglas propias. Su testimonio fue clave para impulsar nuevas leyes sobre privacidad, acoso cibernético y vigilancia ilegal. Por primera vez, muchos gobiernos entendieron que el problema no era solo de tecnología, sino de humanidad, de ética, de responsabilidad. Axel fue condenado a 35 años sin posibilidad de libertad condicional. Pero para ella, la verdadera victoria no fue verlo encerrado. La victoria fue haber salido viva del infierno digital. La victoria fue contar la historia y advertir a otras. Porque la Deep Web sigue ahí. Y mientras haya alguien que mire, siempre habrá alguien que aceche. Nunca pensé que una simple conversación en la Deep Web pudiera alterar mi vida para siempre. Yo no era una hacker ni alguien adicta a los foros clandestinos. Solo era una chica con demasiadas preguntas y ninguna persona confiable a quien hacérselas. Vivía con mi madre desde siempre. Mi padre nos había dejado cuando yo era una niña y desde entonces ella cayó lentamente en un estado que al principio parecía tristeza común, pero con los años se convirtió en una oscuridad que impregnaba cada rincón de la casa. El problema era que yo no podía avanzar, no podía salir, estudiar lejos, ni siquiera aceptar una oferta de trabajo en otra ciudad, porque cada vez que lo mencionaba, mi madre se encerraba en el baño, lloraba durante horas o simplemente dejaba de hablarme por días. Y yo cargaba con esa culpa. Una noche, desesperada y agotada de leer consejos vacíos en redes sociales comunes, encontré un hilo en un foro oculto de la Deep Web. Era un espacio llamado Ctrl+C, Reinicia tu vida. Prometían ser una comunidad de apoyo emocional para personas atrapadas en relaciones familiares difíciles. Todo se accedía mediante una invitación encriptada que obtenía respondiendo preguntas extrañas. Algunas parecían triviales, como cuál era tu sabor favorito de helado, pero otras indagaban en cosas que yo nunca le había contado a nadie. ¿Alguna vez pensaste que tu madre estaría mejor muerta? ¿O qué parte de ti se siente responsable por su sufrimiento? Lo perturbador fue que, cuando terminé el formulario, el acceso no solo se desbloqueó, también alguien me escribió de inmediato. «Hola Clara, te estábamos esperando». Me congelé. Yo no había puesto mi nombre real, nunca lo ingresé. Aún así, sabían quién era. Dentro del foro las conversaciones parecían genuinas. Historias similares a la mía, consejos entre usuarios, experiencias traumáticas compartidas como si fuera un grupo de ayuda. Me sentí escuchada por primera vez en años. Empecé a escribirles sobre mi madre, sobre cómo me sentía atrapada, cómo temía que si me iba, ella pudiera lastimarse. No tardaron en responderme. No con advertencias o alarmas, sino con palabras suaves, tranquilizadoras y extrañamente calculadas. Tu madre está programada para sabotear tu libertad, decía uno. Hay técnicas para reconfigurar esa clase de vínculo, comentaba otro. Y el más siniestro de todos. A veces, el cuerpo necesita una herida para que el alma entienda. No entendí bien qué querían decir, pero como una idiota, seguí leyendo. Me recomendaron ejercicios para desacoplar la empatía paralizante. Técnicas como ocultar noticias positivas, evitar el contacto visual al dar malas noticias e incluso simular amenazas externas para que la madre cambiara de actitud por miedo. Todo sonaba retorcido, pero estaba tan desesperada que empecé a probar algunas cosas. Nada grave, solo mentiras pequeñas. Dije que me habían robado en la calle, que alguien me había seguido a casa. Mi madre se preocupó, claro, pero también me abrazó como hacía tiempo no lo hacía. Eso me enganchó aún más al foro. Era como si de verdad supieran cómo funcionaban las emociones humanas en su nivel más crudo. Me convertí en una usuaria activa. Incluso me ofrecieron acceso a canales premium, donde los consejos ya no eran públicos. Ahí fue cuando todo empezó a irse al abismo. Me hablaron de intervenciones dramáticas, actos de choque emocional diseñados para manipular el comportamiento de personas resistentes. Yo dije que eso sonaba a tortura. Me dijeron que no era diferente a una cirugía, un corte controlado para sanar el tejido dañado. Una noche vi un mensaje privado. Solo decía, «Prepárate,
Tu madre pronto entenderá lo que es el miedo. No le pasará nada, irreversible. Al día siguiente llegué a casa y encontré la escena que todavía me persigue en pesadillas. Mi madre tendida en el piso, el camisón empapado en sangre, un cuchillo cerca, las cortinas abiertas como si alguien hubiera salido corriendo. Grité. Llamé a emergencias. Lloré mientras trataba de presionar la herida con una toalla. Ella aún respiraba, pero apenas. La policía vino, no había huellas, ni cerraduras forzadas, ni cámaras cercanas con actividad sospechosa. Los paramédicos decían que las heridas eran superficiales, intencionalmente no letales. Algo no cuadraba. Ella decía que un hombre encapuchado había entrado, la amenazó y luego la atacó. Pero cuando me miró, su rostro no mostraba miedo. Mostraba otra cosa, culpa. Pasaron días. Yo no volví al foro. Lo intenté, pero el sitio había desaparecido. No es que estuviera caído. Es que el acceso ya no existía. Todos los enlaces devolvían errores o se autocerraban tras unos segundos. Era como si nunca hubiera estado ahí. Una noche, revisando la libreta de mi madre, encontré algo que me dejó helada. Anotaciones, garabatos con fechas, frases como «ella se irá», «si me pierdo, la pierdo», «no me quiere ver muerta, solo quiere no verme». Entre esas líneas una me destruyó. Hoy hablaron conmigo, me dijeron que si no actuaba, Clara se desconectaría. Me dieron un plan. Mi madre había hablado con alguien, con ellos, con el mismo foro de la Deep Web. Alguien que supuestamente era mi apoyo, mi guía, también le había escrito a ella. La habían manipulado, igual que a mí, tal vez más, convenciéndola de que si fingía un ataque, si creaba una crisis suficiente, yo jamás me iría. Y funcionó. Yo no me fui. Volví a cuidar de ella. Me quedé. Suspendí mis planes, rompí con mi pareja y reconstruí la rutina que creí dejar atrás. Solo que esta vez nada era igual. Ya no podía mirarla sin preguntarme qué parte de todo eso había sido real, qué parte había sido una actuación, qué parte había sido instigada, y sobre todo, quiénes eran ellos, quiénes estaban detrás de Ctrl+Z. Reinicia tu vida. Quienes podían manipular a dos personas desde la distancia, sin conocernos, usando palabras como bisturíes, abriendo heridas invisibles que jamás terminan de cicatrizar. Porque desde entonces, aunque he cambiado dispositivos, IPs e incluso de ciudad, hay noches en las que recibo mensajes anónimos. No contienen amenazas, solo frases como «ya lo entendiste» o «aún puedes reiniciar», y siempre al final, la misma firma, Ctrl+Z. La vida siguió, al menos en apariencia. Mi madre se recuperó físicamente, volvió a caminar, a cocinar, incluso a reír, aunque de forma mecánica. Pero entre nosotras había un silencio nuevo, distinto al que conocía. Ya no era una ausencia emocional, era una tensión agazapada, como si ambas estuviéramos conscientes de un secreto que ninguna quería nombrar. Yo nunca la confronté directamente. No le dije que sabía lo del plan, no le mostré las capturas del foro, ni los comentarios manipuladores que me habían enviado. Pero creo que no hacía falta. Ella también sabía. Bastaba con mirarnos para entender que algo en nuestra relación había muerto aquella noche, y que otra cosa mucho más turbia había nacido. Intenté cortar con todo. Dejé de usar la computadora en casa. Me mudé temporalmente con una amiga. Cambié todos mis dispositivos, quemé libretas, borré mis rastros digitales con programas que prometían anonimato total. Pero fue inútil, porque una noche, mientras estaba sola, llegó un sobre físico, sin remitente, al buzón. Dentro solo había una memoria USB y una hoja escrita a mano que decía: «Si vas a destruir algo, asegúrate de no dejar copias de seguridad». No quise abrirlo, pero lo hice. El USB contenía grabaciones, audios, conversaciones mías en el foro de la Deep Web, clips de voz, notas que juraba haber borrado. También había algo peor, grabaciones de mi madre hablando con alguien. Eran sesiones de lo que parecía una terapia, pero la voz del interlocutor estaba distorsionada, como esas entrevistas a testigos protegidos. Le preguntaban sobre mí, sobre cómo se sentía cuando pensaba en perderme, y poco a poco la llevaban al límite emocional.
En una de las últimas grabaciones ella dice con voz temblorosa, ¿y si fingir no es suficiente? A lo que la voz responde, a veces la verdad no basta, el dolor es más convincente. Ahí fue cuando lo entendí. Ella no lo hizo sola. No fue su plan. Fue el de ellos. Los mismos que jugaron conmigo en el foro, la manipularon a ella en paralelo, como si fuéramos dos marionetas con hilos cruzados, arrastradas hacia el mismo acto, con diferentes motivaciones pero un mismo desenlace, atarnos de nuevo, con el trauma como nudo. Entonces me obsesioné, volví a buscar el foro, nada, pero encontré otros, réplicas con nombres distintos, Rebirth Hub, Emotional Debug, Exit Plan Protocol, todos tenían el mismo patrón, comunidades cerradas, ingreso por invitación, tests psicológicos disfrazados de cuestionarios triviales. Cambiaban de servidor constantemente. Se alojaban en rincones imposibles de rastrear. Deep Web pura, profunda, corrosiva. No eran espacios de apoyo. Eran laboratorios de control humano. Y lo peor es que muchos de los usuarios no parecían reales. Sus respuestas eran demasiado perfectas, como si fueran IA programadas para explotar vulnerabilidades emocionales. Estaban jugando con nosotros, con decenas, tal vez cientos de personas al borde del colapso emocional, y lo hacían por diversión, o por estudio, o quién sabe por qué razón retorcida. Encontré un último enlace que me heló la sangre. Control+Z, Field Reports. Era una carpeta encriptada con documentos de seguimiento, informes clínicos, historias con fechas, patrones de conducta, nombres en clave. El mío aparecía como paciente 018-Delta y el de mi madre como sujeto de control 018-B. Habían seguido cada conversación, cada movimiento, cada pensamiento. Yo había sido parte de un experimento. Mi relación con ella fue usada como variable, como campo de prueba para un proyecto más grande. La última línea del informe decía, test final exitoso, sujeto 018 retenidos emocionalmente, impacto 100% efectivo. Esa noche no dormí, ni la siguiente, ni la siguiente. Pensé en denunciar, pero ¿a quién? ¿Cómo explicas que un foro de la Deep Web convenció a tu madre de apuñalarse para manipularte? ¿Que toda tu vida fue analizada, controlada y alterada por desconocidos con agendas inconfesables? Me encerré en mí misma. No salía. No hablaba con nadie. Perdí mi trabajo. Mi madre intentó acercarse. Me cocinaba. Me hablaba como si todo estuviera bien. Pero yo no podía tocarla. No podía soportar estar en la misma habitación. No después de saber que su sangre fue derramada por decisión, no por accidente. Que alguien le dio esa idea, y ella la aceptó. Meses después, recibí un último mensaje. No por correo, no por el buzón. Fue escrito en la pared de mi habitación, con marcador negro. Ya puedes irte, Clara. El vínculo está reforzado. No había señales de entrada forzada. Ninguna cámara captó nada. Mi madre juró no haber sido. Yo le creí, pero solo porque sabía que quien lo hizo no necesitaba entrar físicamente. Solo necesitaba saber cómo llegamos hasta ese punto. Y ellos sabían todo. Así que sí, me fui. Finalmente escapé. Pero no fue una victoria, porque mientras cerraba la puerta de mi casa por última vez, entendí la verdad más aterradora de todas. Yo no había sido víctima de la Deep Web. Yo fui su producto terminado. Nunca pensé que una simple broma en Internet pudiera convertirse en el peor error de mi vida. La verdad es que nunca fui alguien particularmente popular. Introvertido, con un humor oscuro que usaba como escudo para la rutina gris y el estrés acumulado. Siempre encontraba alivio en los rincones más extraños del Internet, esos lugares donde nadie te juzga por lo que piensas, sino por lo que ocultas. Fue precisamente ahí, en un rincón escondido de la Deep Web, donde todo comenzó. Un foro anónimo, sin reglas claras ni moderación visible, lleno de usuarios que publicaban lo impensable, teorías conspirativas, confesiones criminales y sobre todo, memes.
Memes tan retorcidos que ni siquiera podrían sobrevivir unos segundos en la superficie. Era un espacio para soltar lo más crudo del alma sin filtro. Y a mí me encantaba. Aquel día, llegué del trabajo como siempre. Me quité los zapatos, me preparé un café y me senté frente a la laptop con la rutina de siempre. Navegar por la Deep Web, ver lo nuevo en los foros, reírme de las barbaridades de otros y de vez en cuando comentar con mi usuario habitual, Sombra Seca. Nada fuera de lo común. Pero esa tarde me topé con una imagen que me hizo reír más de la cuenta. Era un meme burdo, sin edición profesional ni creatividad destacada. Pero el contenido era un dardo venenoso. Se burlaba descaradamente de la hija del intendente de mi ciudad. Una joven que todos conocíamos por su arrogancia, por sus apariciones constantes en redes sociales, por su vida de lujos y desplantes. En el meme aparecía con un montaje grotesco, acompañada de un texto que la ridiculizaba por completo. No lo pensé dos veces. Lo compartí en el hilo principal del foro, sin agregar mucho más. Solo escribí, ¡qué joya! El internet nunca decepciona. Esa fue mi condena. No pasaron ni 3 horas cuando algo cambió. El hilo que solía llenarse de comentarios sarcásticos y emojis mórbidos se tornó silencioso. Silencio digital. Un tipo de vacío que solo en la Deep Web puede sentirse tan tenso, tan denso, como si de pronto todos supieran algo que tú no. Al abrir mi bandeja de entrada en el foro, vi un mensaje privado con un asunto que me heló la sangre. Te pasaste de la raya. Adentro, solo había una imagen. Un pantallazo de mi perfil, junto a datos que jamás compartí en línea. Mi nombre real. Mi dirección exacta. El número de mi celular. Y una foto tomada desde fuera de mi casa, esa misma tarde. Apagué la computadora de golpe. El corazón me latía tan fuerte que por un momento creí que iba a desmayarme. Intenté razonar. Debe ser una broma, un hacker jugando. Pero en la Deep Web, las bromas rara vez terminan bien. Esa noche no dormí. Me despertaba con cualquier ruido. Imaginaba sombras tras las cortinas, pasos en el pasillo, susurros en la pared. Y cuando finalmente amaneció, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Atendí con la voz quebrada esperando cualquier cosa, pero al otro lado no dijeron nada. Solo un sonido, como una respiración, larga, lenta, amenazante, y luego una voz distorsionada que susurró: «Te estamos observando». Colgué y tiré el teléfono al suelo como si quemara. Llamé a mi proveedor y cambié de número. Bloqueé todo. Cerré todas mis cuentas. Pero ya era tarde. Los días siguientes fueron una pesadilla. Coches que se estacionaban frente a mi casa y se quedaban allí durante horas sin moverse. Una carta anónima llegó por debajo de mi puerta escrita a mano con tinta roja. No decía mucho, solo una línea: «Borra esa sonrisa». Comencé a perder el control. Dejé de ir al trabajo. Apagué todas las luces de la casa, cubrí las ventanas, instalé cámaras. Me convertí en una sombra dentro de mi propio hogar. Y aún así, el miedo no se iba. Volví a conectarme desde una laptop prestada, usando una nueva identidad y una VPN distinta, para intentar dejar una disculpa en el mismo foro. Escribí que no era mi intención ofender, que no sabía lo que estaba haciendo, que me arrepentía profundamente. Lo publiqué. Esperé. Nada. Silencio otra vez. Pero en la Deep Web, el perdón no siempre es una opción. Porque en ese universo paralelo, donde los límites morales están difusos, burlarte de las personas equivocadas no te hace popular, te convierte en blanco. El tiempo pasaba, pero la paranoia se quedaba. Mi vida se desmoronaba pedazo a pedazo. Mis amigos dejaron de buscarme, mi familia se preocupaba, pero no sabía cómo ayudarme. Y yo vivía temiendo que en cualquier momento tocaran la puerta, que el castigo llegara finalmente. La Deep Web no olvida, y ese meme maldito fue mi sentencia. Pasaron semanas. El tiempo perdió sentido. No sabía si era lunes o domingo, si era de día o de noche. Cerré todas las cortinas, cubrí los relojes, desconecté el timbre. La casa se convirtió en un búnker, en una trinchera de locura donde cada crujido de la madera sonaba como una amenaza. Cada sombra parecía una silueta esperando el momento exacto para entrar. Comencé a registrar todo. Anotaba los horarios en los que aparecían los autos sospechosos, las placas, si podía distinguirlas, la hora en la que alguien parecía pasar caminando frente a la puerta, incluso los patrones de los zumbidos eléctricos,
convencido de que podían estar usando tecnología para interferir con mis dispositivos. La Deep Web me había atrapado, pero ahora jugaba con mis sentidos, y ya no sabía si la amenaza era real o si simplemente yo me había convertido en un prisionero de mis propios errores. Un día cometí otro error. Me conecté otra vez. No por valentía, sino por desesperación. Quería entender. Necesitaba respuestas. ¿Quién era esta gente? ¿Por qué un simple meme había desencadenado todo esto? ¿Era acaso un grupo organizado? ¿Una red de vigilancia dentro del mismo foro? ¿O tal vez la hija del funcionario pertenecía a algo más grande? Usé otra computadora, nuevas credenciales, y encontré el hilo donde todo había comenzado. Pero ya no estaba, había sido borrado por completo. En su lugar había un mensaje anclado por el administrador del foro. Aprendan a medir sus palabras, este no es un lugar para amateurs. Ese post tenía una imagen adjunta. Al abrirla mi estómago se retorció. Era una captura de una cámara de seguridad, en blanco y negro. Mostraba la entrada de mi casa, con mi silueta detrás de la cortina. Ni siquiera sabía que esa cámara existía. Apagué todo de nuevo, rápido, como si el fuego estuviera saliendo por la pantalla. Comencé a sudar frío. Me senté en el suelo, contra la pared, abrazando mis rodillas. Quería llorar, pero no me salían las lágrimas. Lo que sentía ya no era miedo. Era una resignación amarga. Sabía que me estaban vigilando, que sabían dónde vivía, cómo pensaba, qué estaba buscando. Desde entonces, comencé a tener sueños. Pesadillas vívidas que me despertaban con el cuerpo empapado. Veía rostros sin ojos, voces moduladas que me hablaban desde las paredes, y pantallas con código interminable bajando como lluvia. En uno de esos sueños, alguien me susurraba: no es lo que compartiste, es a quien tocaste. La Deep Web tiene reglas, no escritas, no explícitas. Pero todos los que navegan lo bastante profundo lo entienden. Hay líneas que no se cruzan. Ciertas personas, ciertos temas, ciertos nombres, están protegidos, no por moral, no por respeto, sino porque están conectados a algo más oscuro, más grande. Un día decidí salir de casa, necesitaba aire, ver gente, confirmar que el mundo seguía allí. Me afeité, me puse una gorra y salí caminando, pero el mundo ya no era el mismo, o al menos yo ya no lo era. Miraba cada rostro 2 veces, cada coche que pasaba, cada teléfono que apuntaba en mi dirección, cada reflejo en los vidrios de los edificios. Sentía que en cualquier momento algo iba a pasar. Y pasó. En una de las calles más concurridas, sentí una vibración en el bolsillo. No llevaba mi número antiguo. Este era un teléfono nuevo que apenas usaba. Lo saqué, un mensaje sin remitente. Creímos que habías aprendido. Miré alrededor tratando de encontrar a alguien con un teléfono en la mano. Pero era inútil, todo el mundo tenía uno. Podía ser cualquiera. Pude haber gritado, correr, romper el aparato. Pero no lo hice. Solo apreté los dientes y seguí caminando, como si nada. Porque entendí algo que me dejó helado, no importa lo que hiciera. Ya no era un simple espectador de la Deep Web, ahora era parte de su memoria. Volví a casa con la cabeza baja. Sabía que no podía contarle esto a nadie. ¿Qué iba a decir? Me están acosando por un meme. Nadie lo entendería, nadie lo creería. Pensarían que era un paranoico, un conspiranoico más. Esa noche, al encender la lámpara de la sala, encontré algo que no estaba ahí antes. Un sobre blanco, sobre la mesa. No había forma de que alguien lo hubiera dejado sin forzar la puerta. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una sola hoja, una impresión de mi comentario en el foro, el que hice con mi usuario Sombra Seca. Y abajo, con tinta negra, una frase escrita a mano: no se borra lo que ya viste. Esa noche no encendí ninguna luz. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, el sobre aún en mis manos. Esa frase, no se borra lo que ya viste, era más que una amenaza. Era una sentencia. Una verdad absoluta en la Deep Web. No importa si cierras las pestañas, si borras los historiales, si destruyes discos duros o tiras los teléfonos. Lo que viste, lo que compartiste, lo que tocaste, se queda contigo, para siempre. Durante horas me quedé inmóvil, escuchando los sonidos del silencio. Ni siquiera el reloj parecía moverse, solo mi respiración entrecortada y el zumbido lejano del transformador de luz en la calle. Al amanecer, tomé una decisión. No podía vivir así.
no más. No me quedaba otra opción. Desaparecer, y no me refiero a cambiar de ciudad o de número. Number, desaparecer de verdad. Borrarme, convertirme en un fantasma digital. Vendí mis pertenencias. Eliminé todas mis cuentas, hasta las más antiguas. Usé métodos que solo había leído en foros ocultos de la Deep Web, técnicas de limpieza profunda, destrucción segura de dispositivos, creación de nuevas identidades. Me hice con pasaportes falsos. Quemé fotografías, me alejé de mi nombre, de mi rostro, de mi historia. Pasaron meses. Crucé fronteras, cambié de idioma, aprendí a respirar con otros pulmones. Me convertí en alguien más. Un fantasma, un cuerpo sin pasado. Y aún así, el miedo no se fue. Porque la Deep Web no es solo un sitio. Es una forma de mirar, una manera de entender el poder de lo invisible. Una red de hilos tensados por personas que no olvidan, que no perdonan, que ven en lo digital la verdadera cara del control. Hoy vivo lejos, en un país sin extradición, en una aldea donde no hay Wi-Fi, apenas señal. Cada noche cierro las ventanas con doble cerrojo y duermo con un cuchillo bajo la almohada. A veces creo escuchar esa voz otra vez. Te estamos observando. No sé si es real o solo una alucinación, pero da igual, porque lo que importa no es si me siguen. Lo que importa es que yo nunca dejé de seguir pensando en ellos, en lo que hice, en ese maldito meme. Me reí una vez, solo una, y fue suficiente para que me marcaran de por vida, porque en la Deep Web no hay viralidad, solo consecuencias.